Que tú, Señor, hables en esta mañana, Señor, y que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, a escuchar, Señor, y a aprender, Señor, de tu palabra, Señor. Que nuestros ojos, Señor, sean abiertos, Señor. Que nuestro entendimiento, Señor, sea, Señor, abierto para que tu palabra, Señor, se quede en nosotros, Señor. Hablando a nuestros corazones, Señor. Quita, Señor, cualquier carga, Señor, y que tú seas, Señor, el que gobierne en nuestras vidas, Señor, y que aprendamos a confiar en ti, Padre. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Amén, Señor. No hay nada. No hay nada, no hay nada difícil para mí. No hay nada, no hay nada difícil para mí. Gracias, Señor. Padre, en esta hora te suplico, mi Señor, que puedas darnos de tu gracia, Señor. Por favor, Señor, yo te pido, Espíritu del Trino Dios, que seas tú, Señor, quien hable a los corazones, mi Dios. Padre amado, dame de tu gracia, la necesito, Señor. Por favor, háblanos, enséñanos con humildad, Señor. Por favor, como siempre tú lo haces, mi Dios. Ayuda mi debilidad, Señor. Ayúdame, Señor, por favor, en mis limitaciones. Te lo suplico en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Pueden sentarse, qué bueno verlos. Aleluya. ¿Cómo están? ¿Están bien? Qué bueno verlos, hermanos, a todos. Es un gozo para mí estar reunidos una vez más en la casa del Señor. Aleluya. ¿Cuántos se recordaron que iban a orar por el tema de hoy? ¿Cuántos cumplieron su promesa? Levanten la mano quienes cumplieron su promesa. Que Dios los bendiga. Gracias, hermanos. Necesitamos gracia del Señor porque el tema de hoy, hermano, la música mucho más bajo acá, por favor. El tema de hoy, hermanos, es, humanamente hay cosas de que uno de pronto no logra por la humanidad de uno tratar de poder explicar, de darse a entender. Este es un tema de esos de que definitivamente hay claridad en la Biblia, pero por muchos versos que hoy vamos a ver bastantes que pueda mostrarles, si el Señor no hace algo aquí en el corazón, no va a pasar nada. Por eso yo les supliqué, oremos en esta semana y abramos nuestro corazón para lo que tiene el Señor. Amén. Hermanos, la semana pasada comenzamos a ver el tema del espíritu de engaño. ¿Se recuerdan, hermanos, de que hay un espíritu que, según el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice que antes que venga el Señor, dice que tiene que venir ese espíritu de engaño trayendo a la iglesia la apostasía? ¿Se recuerdan? Explicamos qué era la apostasía, hasta les hice el dibujito que nos regresamos a estar en contra de lo que hemos creído. Eso es apostasía. Pero también aparecía un personaje que decía que tenía que aparecer, y este era el espíritu, o lo que dice ahí, el hijo de perdición. ¿Se recuerdan? Fuimos a ver quién en la Biblia parece ser el hijo de perdición y nos dimos cuenta que es Judas, el cual la semana pasada vimos una de sus facetas, una de sus características, que es la alabanza contaminada. Amén, ¿se recuerdan? Y dijimos que el día de hoy vamos a tratar el segundo aspecto de ese espíritu de engaño que se llama Judas. Explicamos que un espíritu no es
o sea, puede seguir moviéndose a través de las generaciones y nos puede afectar ya sea para bien o para mal. Entonces vamos a hablar hoy de la segunda faceta de el espíritu de engaño llamado Judas, y esto tiene que ver con dinero, tiene que ver con el amor al dinero y con las finanzas. Pero antes, hermanos, yo quiero comenzar de verdad. Yo quiero tener testigos, y sean un testigo. No, a mí no me gusta, nunca me ha gustado cuando un pastor dice: ¿y cuántos han visto no sé qué? Y hace la mano así, y ya casi como que es buscando, levántenme para ayudarme. A mí no. Los que me van conociendo ya se van a dar cuenta que yo no sufro mucho. Tengo pena, porque tengo pena de algunas cosas, pero no sufro. O sea, no es aquello que me mata la pena. No. A veces yo molesto a mi familia, yo digo: tengo piel de cocodrilo. No mucho me cala. Entonces, tranquilos. ¿Por qué les digo esto? Porque les quiero ver si hay algún testigo. Y si alguien dice: no, usted hizo eso, pues no pasa nada, no se me cae la cara la vergüenza. Pero llevamos en esta iglesia, hermanos, casi, 6 meses. 6 meses, este lugar, esta iglesia, ustedes, nosotros acá, eso es la obra del Señor, no es obra de alguien. Pero estamos acá, hermanos, y por favor yo quisiera saber si hay algún testigo. Si en estos 6 meses, hermanos, yo me he parado en este púlpito, en el lugar de compartir, y yo les he hablado de temas de dinero o de finanza. ¿Ha habido algún mensaje en el cual yo dije: vamos a hablar de dinero, hermanos, en 6 meses? ¿Alguien puede decirme: sí, pastor, usted habló de dinero? Hermanos, ahora lo contrario, ¿quién es testigo que yo no he hablado una vez de dinero en esta iglesia? ¿Algún testigo? Qué bueno, gracias. Dios sabe que no. Sinceramente, hermanos, en mi corazón, tranquilo, eso fue el piano. En mi corazón, hermanos, creo que este sería uno de los últimos temas que yo compartiría: el dinero. ¿Todo está bien allá? Creo que fue algo por allá. La grabación, ¿todo está bien? Amén. Sería el último tema que yo hablaría, hermanos, porque por muchas cosas. Pero uno de por qué es el tema de que yo no me gusta tocar mucho. Pero esto no se trata de lo que me guste o no me gusta a mí. Si el Señor necesita hablar algo, yo no soy quien para decir sí o no. Pero ¿por qué les digo de que no? Porque yo sé que ese tema es difícil. A veces ese tema esponja el corazón de las personas y los previene. En esa iglesia ya están pidiendo, y eso yo sé que ha pasado en el cuerpo de Cristo. O sea, los mercaderes, los negociantes se han vuelto expertos en tocar este tipo de temas con la finalidad de que creen: déjenme para acá, yo sigo teniendo. Entonces, por eso, como no he conocido a todos, todavía estoy ganando la confianza de ustedes, no he tocado esos temas porque no quiero dar una mala imagen. Entonces, ya sabemos entonces cuál es el corazón mío, hermanos. Ahora, antes de comenzar, hermanos, de verdad, de pronto hoy van a haber muchos versículos. Incluso le pedí a un hermano el favor de que, para ahorrar en tiempo, yo le di la lista de los versículos que vamos a hablar. Felicito como siempre a los que apuntan, estén pendientes. Si no alcanzan a llegar en su Biblia, no se preocupen, más bien presten atención a lo que el hermano va leyendo, o si el hermano Santi todavía alcanza a ponerlo, pues lean. Pero hay bastante referencia. No puedo salir con un tema de estos y un versículo y 2 y hasta luego. No, esto es un estudio. Entonces necesitamos pasar tiempo en lo que la Biblia dice. Pero antes de eso, hermanos, yo quiero decirles algo. Lo que vamos a hablar hoy definitivamente está en este libro, está en la palabra del Señor. Es algo bíblico lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de ese tema que para muchos es difícil. Y les hago una pregunta. No me la conteste porque yo sé que les daría pena más de alguno que otro que digan sí o que no. En su corazón respondan esta pregunta: ¿está aún el diezmo vigente para la iglesia? No, levanten la manita. Hermanos, ese tema, esa pregunta es una pregunta que yo diría la mitad de la iglesia en general dice sí está vigente.
Otras personas dicen, no, eso es de la ley, hermano, eso ya no existe. Y ese debate ha sido por mucho tiempo. Y si ustedes ponen en internet, en YouTube o lo que sea, ¿está el diezmo en vigencia? Hermanos, les salen, no sé, 30 videos que dicen sí, sí, y lo afirman. Y otros 30 videos que dicen no, 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 y lo afirman. Entonces, no es en realidad una base para decir, me inclino por esto y por lo otro. Como se dan cuenta, ahora ya estamos comenzando a grabar. Y que Dios bendiga a los que quieran ver el video, pero nuestra intención no es ni popularidad, ni que los likes, ni el comentario. No, hermanos, yo por mí no hubiera eso. Pero no puedo ser envidioso de pensar de que tal vez alguna otra persona puede ser bendecido y puede escuchar palabra del Señor. Entonces no es de mi voluntad el decir sí o el decir no. Pero este tema, hermanos, es necesario para los hermanos que de pronto escucharán. Sí sería bueno de que pudieran ver, visualizar este tema, porque si no se van a quedar un poco perdidos. Antes de comenzar, ahora sí se los prometo, el tema de hoy, hermanos, es la palabra del Señor, y este tema es para esta iglesia, ¿ok? Este tema, hermanos, lo que vamos a compartir hoy es para la iglesia Alto Refugio en Medellín. No pretendo el que esto se expanda y que la gente diga y que comente, no me interesa. Me interesa que nosotros tengamos una base del por qué hacemos o el por qué no hacemos las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermanos, una cosita, y eso sí me da un poco de pena. Del resto no me da mucho pena, pero eso sí me da un poco de pena. Pero escuché incluso el consejo de mi pastor que me dijo, dígaselos. Yo decía, no, ¿para qué? Dígaselos. Y pues tengo que ser obediente a mi pastor. Tengo muy buena relación y lo quiero mucho. Y es esto, hermanos. ¿De quién viene este tema? Este tema viene del Señor, pero ¿cuál va a ser el vaso que lo va a compartir? Yo creo que es justo que ustedes sepan quién es el vaso que lo va a compartir en el tema de las finanzas. Hermanos, vivimos con mi familia 21 años en el estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos. 21 años, hermanos, en los cuales yo trabajé muchísimo. Mis rodillas, mi espalda, mis manos. Hermanos, yo bendigo a la gente trabajadora. Por 21 años, hermanos, yo me esforcé muchísimo y el Señor nos bendijo, y bastante. Es más, nos bendijo mucho más que la mayoría, por decir promedio. Fuimos muy bendecidos económicamente. Y antes de recibir el llamado del Señor, por eso les digo que me da pena, no me gustaría, pero necesito que ustedes sepan esto. Antes de recibir el llamado del Señor, hermanos, yo tuve, claramente yo tuve dos caminos. Si yo agarraba un camino, hermanos, delante del Señor, y mi familia lo sabe, hermanos, ese camino en muy poco tiempo me llevaba a la riqueza. Y hablo de la riqueza de Estados Unidos, no hablo de riqueza colombiana, riqueza. Y lo vi sin hacer nada malo, siguiendo invirtiendo, haciendo las cosas, y lo pude ver claramente. Incluso habían personas que me decían, aquí quiero invertir con usted. No una ni dos, varias personas me decían, tenga, invierta, que le confiamos y después usted nos da a ganar algo. O sea, tenía todo el panorama para seguir ese camino, hermanos. Pero en ese momento, en el buen sentido, Dios se me atravesó en el camino y me hizo ver la necesidad de 3 familias aquí en Colombia, y me dio una oportunidad de servirle. Me mostró en un sueño algo hermoso, nos habló al corazón, muchas cosas pasaron, pero lo que les digo es que tuve el otro camino, el camino de dejarlo todo. A mí la policía o el gobierno no fue que me sacó corriendo, no fue que se me cayeron los negocios, hermanos, no. O sea, nosotros decidimos el caminar en la obra de Dios, el dejarlo todo, hermanos. Dejamos todo. Comenzamos acá. Es más, mi esposa está de testigo. Por años yo le decía a ella, cuando pensábamos de pronto en la vejez y decíamos, si algún día tenemos que salir de este país y estar en otro, yo decía, hermanos, el último país que yo voy a visitar es Colombia. No sé por qué, pero yo decía, el último país que yo quiero ir es Colombia, y ahora es el que más quiero. Entonces, hermanos, Dios fue el que se me atravesó. Dejamos todo, hermanos. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque no está
en mi corazón el venir a sacar plata de ustedes. Para nada. Sería la persona más topadita de la cabeza haber dejado un camino de riquezas que en cuestión de 2-3 años me hubiera llevado. Hermanos, ustedes no se imaginan en dónde hubiéramos parado. Y ese negocio, si mi intención es voy a ir a hacer pesitos colombianos, voy a dejar eso y me voy con 3 familias a Colombia. Hermanos, no entra ni en la lógica. Aparte, otra cosa es esto: bendito el Señor, esos 21 años de trabajo hicieron algo bueno, formaron un carácter, nos ayudaron, pero también de alguna forma nos producen a nosotros, no para vivir como ricos, pero no nos falta un bocado de pan, hermanos. Hasta en eso el Señor ha sido tan perfecto que nuestra provisión es justa para lo que necesitamos. No puedo ir a restaurantes, no puedo, o sea, no tenemos eso, pero estoy feliz. Tengo mi comidita, tengo mi casa, tengo mi transporte, y yo con eso ya estoy más que feliz, hermanos. Me da esto, el explicarles esto a mí me da una gran ganancia que muchos pastores no tienen. ¿Cuál es la ganancia que me da? Que, hermanos, a mí, entiéndanmelo en el lado bueno. Si alguien me dice, hermano, que me voy a ir de la iglesia, yo trato y bueno, y si no se puede, hermano, lo bendecimos, siga adelante su camino. O sea, a mí no me va a paralizar, no me va a dar el temor, se me va un hermano, y hermano, y si no compartimos del diezmo, entonces ¿qué voy a comer? Y entonces, qué susto. Y allá están los pastores luchando para que la gente no se les vaya, o al contrario, esforzándose en llenar la iglesia. ¿Para qué? Pues para tener comidita y mantener. Es entendible, no los puedo juzgar. Hasta en eso Dios ha sido fiel con nosotros. No tenemos esa carga, hermanos, de tratar de venir a presentarte esto con la mentalidad de engañarte, ni de tergiversar las cosas para que caigas. No me interesa, hermanos. Me lo aceptan y por favor no me lo tomen como que alguien diga, qué pastor tan orgulloso lo que anda diciendo. Nunca lo he querido ni comentar, no me interesa. Pero mi pastor me dijo, dígaselos. Me dijo, yo, mi familia y yo no comemos, por decir así, de los pesos colombianos. Con respeto se los digo, no es de ustedes en donde tenemos nuestra provisión, hermanos. En este momento, ya más adelante el Señor sabrá. La Biblia dice que no hubiese ningún problema, pero en este momento no estamos tomando de nuestro derecho. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces de esa persona viene. Si alguien quiere saber más de mi testimonio, nos sentamos y se lo cuento con detalle. Pero estamos contentos, hermanos. Aleluya. Entonces vamos a hablar hoy del diezmo con toda libertad. El diezmo, entonces, ¿es bíblico? ¿No es bíblico? ¿Aplica a la iglesia? ¿Ya no aplica? ¿Qué pasó con eso? ¿O es una fuente nada más para sacar plata? Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Abróchense los cinturones porque hoy vamos a estudiar. Con decirles, creo que tengo que parar el estudio en 2. Mi intención era hacerlo hoy por lo mismo, no me gustaría extenderme, pero sería injusto. Entonces no vamos a ni a terminarlo, pero viene bastante. Entonces nos abrochamos los cinturones y nos proponemos a escuchar la palabra de Dios. Escribamos, verifiquen en su casa. Como les digo, no se preocupen que no llegué al versículo y me quedé perdido. No, el hermano Jesús nos va a ayudar y está ahí en la pantalla. Así que nos ponemos pilas, ¿ok? En la Biblia, hermanos, en la Biblia aparecen 3 tipos de diezmos. Perdone que en algún momento les dé la espalda, es que necesito tener mis notas. Existen 3 tipos de diezmos en toda la Biblia. En esta hora vamos a tratar de explicar de una forma un aspecto cronológico, cómo fue que está llegando esos diezmos y qué es lo que aplica para nosotros, qué es lo que no aplica. Todos pueden ver esta rayita que tenemos acá, ¿verdad? Esta va a ser, hermanos, nuestra línea del tiempo. Vamos a llamarle así. Esta es nuestra línea del tiempo. Desde aquí para acá vamos a comenzar a ver algunas cosas. Comenzamos en nuestra línea de tiempo. Aquí va a ser la primera estación. El primer diezmo, hermanos, aparece con Abraham, que él viene de ganar una batalla y él viene y le da a un sacerdote de Dios que se llama Melquisedec los diezmos de esa victoria. Y para eso
vamos a escuchar Génesis 14, 17 al 20. Un segundito, sí. Vamos a esperar, que parece que algo pasó y sería bueno también que se escuchara. Sí. Ahí está bien. Ahí está bien. Sí, aunque se oiga hacia a lo lejos no importa, hermano, solo con que se escuche está bien. Sí. Aleluya. Hermano Jesús, hágame un favor, ¿por qué no se me sienta ahí donde está el violín? Que ese micrófono sí está funcionando, porque algo está pasando. Disculpen, hermanos, ¿por qué le pedí al hermano Jesús que vaya leyendo? Es que son muchas citas, entonces no quiero perder ese hilo de pensamiento. Entonces sería el del violín, Samuelito. Gracias, Samuelito, por tu ayuda. A ver. Cuando Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aleluya, gracias, hermanos. Ese es el primer diezmo en la Biblia, hermanos. Viene el de una victoria y gana, y aparece este personaje, Melquisedec. Ya después vamos a ver quién es él. Y él dice que lo encuentra y es el sacerdote de Dios. Muy interesante, porque en ese momento no existía nación de Israel. Y entonces, ¿de dónde era llamado alguien un sacerdote de Dios? Todas esas cositas después los vamos a aclarar. Pero entonces dice que Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Entonces a este diezmo le vamos a poner por nombre el diezmo de gratitud, ¿ok? Vamos a ir rápido en nuestra línea de tiempo. Tal vez no nos va a alcanzar esto, pero bueno, ahí miramos cómo solucionamos. Entonces la primera vez, Abraham. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver la segunda vez. Abraham tiene hijos. El primer hijo de Abraham, Isaac, el cual da otro hijo que se llama Jacob. Jacob es aquella persona que Dios le cambia el nombre a Israel. Pero en un momento dice de que él, antes de que el Señor le cambiara su nombre a Israel, dice que él estaba en un lugar y estaba soñando. Y soñó que había una escalera de que estaba desde el cielo hasta la tierra, y que ángeles, dice, que subían y bajaban, y en la parte de arriba de esa escalera estaba Dios, estaba el Señor, y que le hablaba y le dijo: yo estaré contigo, yo te bendeciré, este será el lugar donde estás pisando, yo te lo daré. Y comienza a darle ese tipo de promesas el Señor para Jacob. Entonces llega un momento que él dice: wow, aquí está el Señor, y yo no lo sabía. Entonces viene y sale el segundo diezmo. Hermano Jesús, Génesis 28, 22. Génesis 28, del 20 al 22. Dice: sí. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Aleluya. Entonces, miren cómo es el segundo diezmo que aparece. Si tú me bendices, si tú me acompañas en mi camino, entonces tú serás mi Dios. Entonces yo te daré estos diezmos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está pasando. A este diezmo le vamos a poner por nombre aquí arribita: diezmo de interés, ¿ok? El primero, diezmo de gratitud. El segundo, diezmo de interés. Si tú me bendices,
entonces yo te doy. Como quien dice, si no me bendices, no hay nada, ¿verdad? Un diezmo interesado. Pero no vamos a enfocarnos mucho en este. Pero miren una cosa bien interesante acá. Solamente miren acá. Después de que el Señor, porque le habla cuando todavía es tramposo y sale este diezmo, ¿verdad? Pero miren qué cosa tan interesante. Después de estas personas de Israel, nacen los 12 patriarcas o sus 12 hijos, aquellos que ahorita tenemos fresca en la memoria, los hijos de Israel. ¿Se recuerdan que vimos en el seminario en los cuales qué pasó? Vendieron a José y lo mandaron a Egipto. ¿Se recuerdan más o menos por dónde vamos? Pero solamente una curiosidad, pensando en lo texto, yo dije, qué interesante. Ustedes se recuerdan, hermanos, ¿cuál fue? A ver, esta es una prueba. Cuando están los 12 hermanos y tienen a José y lo meten en un hoyo, en una cueva, ahí dice que lo iban a matar. A él lo iban a matar, no estaban jugando. Pero hubo uno de esos hermanos que dijo: no, pobrecito, no lo matemos. Es más, ¿por qué no lo vendemos para ganar algo nosotros? ¿Alguien se recuerda qué hermano fue ese? ¿Quién fue? Fue Judá. ¿Estamos? Miren, esto es un paréntesis del espíritu de Judá y de Judas. ¿Qué pasó cuando Judas en un momento está y ve en Betania que una mujer derrama un perfume carísimo? ¿Saben qué pasa? ¿Quién de los 12 discípulos dice: qué desperdicio, tirando ese perfume a los pies del maestro? ¿Por qué mejor no lo hubiéramos vendido y hubiéramos dado a los pobres? Pero dice, pero era mentira, porque Judas era ladrón y sacaba dinero de la bolsa de Jesús. ¿Quién está hablando ahí? Es Judas. ¿Se dan cuenta cómo el espíritu de Judá ahí estaba metido también con Judas, hermano? Interesante, ¿no? Listo, pero vamos a dejar esto ahí quietito. Vamos a continuar con la línea del tiempo. Vamos a cerrar este de acá. Ay, Señor, a ver si nos va a alcanzar. Bueno, entonces venden a José. Ahorita estamos en cronología viendo dónde estamos. Ya tenemos 2 diezmos, el de Abraham y ya tenemos el segundo diezmo de Jacob por interés. Entonces sucede algo. A este pueblo después es vendido, todo el pueblo termina en Egipto. José comienza a ayudarlos, pero todo el pueblo, salieron de 12 personas, se volvieron muchas y muchas personas, ¿verdad? Hasta el punto que el faraón que sí quería a Moisés murió, y entramos al libro de Éxodo. Cuando dice, y el nuevo faraón que estaba no conocía a José ni de la fama que él tenía, y comenzó a oprimir al pueblo, al punto de que vio que tanto era el pueblo que dijo, no, algo tenemos que hacer, porque si no yo voy a perder, lo vimos la semana pasada, yo voy a perder mi trono. Entonces este pueblo pasó 430 años. Pasó 430 años siendo esclavos, ¿ok? Hasta que aparece, ¿quién aparece por acá? Vamos a ver si lo ponemos acá. Mejor lo voy a hacer acá arribita, para que quisiera que me alcanzara todo. Ok, de aquí para acá, digamos que hay 430 años. Hasta que aparece Moisés. El Señor levanta a un hombre para rescatar a ese pueblo de la esclavitud que por 430 años están oprimidos. Dios levanta a alguien y levanta a Moisés. Ok, entonces el Señor lo saca con brazo poderoso de Egipto. Acabamos de pasar la lectura. Comienza a hacer las maravillas, las grandes señales, ¿verdad? Y el Señor saca con brazo fuerte a su pueblo de la opresión del faraón. Entonces llega Moisés y el Señor, miren, aquí comienza lo interesante. El Señor, aquí comenzando de la salida, deja claro la Pascua.
que se recordaran siempre de la forma que Dios los sacó, que hicieran eso en memoria de cómo el Señor los terminó sacando de Egipto. Pero llega algo: cuando ya pasan el mar y el Señor los libera, llegan al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, ¿qué es lo que sucede? Ahí comienza el primer pacto, las leyes. El Señor dice: no, este va a ser mi pueblo, yo lo amo, pero ahora vamos a hacer un pacto. Ok, yo te voy a dar mis leyes y tú te aseguras de cumplir estas leyes, y como beneficio, como resultado, yo seré tu Dios, yo te guardaré. Ninguna nación hará frente contra ti, pero tú tienes que guardar mis leyes. Ok, entonces aquí comienza la etapa de la ley, ya cuando Moisés está con ellos. Y llegamos a una etapa muy interesante. Entre esas leyes, el Señor también decreta un diezmo, que es el tercero que vamos a hablar. ¿En dónde aparece este diezmo, hermano? ¿En dónde está? Es el diezmo que Dios le da a los levitas. Ellos ya han conquistado, ya conquistaron la tierra, y entonces hay 12 tribus que salen de estos 12 hermanos, cada uno con el nombre del hermano, ¿verdad? Pero hay una tribu que Dios dice: a ellos yo no les voy a dar tierra. Todos los demás van a tener tierra, excepto una tribu. Es la tribu de Leví. La tribu de Leví, Dios dijo: no, a ellos yo no les voy a dar tierra, porque yo seré para ellos su heredad. Pero vamos a ver entonces en dónde entra el diezmo en todo esto. Hermano Jesús, por favor, Levítico 27:30. Levíticos 27, 30 y 32. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Aleluya. Entonces Dios les dice: el diezmo está ahí, todo lo que van a hacer, ustedes van a apartar. ¿Qué es diezmo? Para alguien que no lo sepa, es la 10ª parte. Diezmo, 10ª parte. Ustedes van a apartar todo eso, y entonces ahora vamos a ver a quién se lo tenían que dar. Hermano, Números 18, ¿le puse ahí o no? 18, versículo 21 al 24. Pongan atención. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Aleluya. Entonces, ¿a quién el Señor diseñó que le dieran los diezmos? A los levitas. ¿Estamos de acuerdo? Esa era una ley que el Señor puso para su pueblo. Pero antes de continuar, hermanos, yo necesito que, aparte de estar viendo la historia cronológica, comencemos a detectar algo: el espíritu con el cual se hacían las cosas, el espíritu del por qué. Hay algo ahí que de pronto no se logra ver solo con la historia, pero hay un espíritu con el cual se están haciendo las cosas. Entonces, el tercer diezmo, hermanos, lo vamos a considerar acá. Este es el diezmo levítico, o vamos a poner el diezmo de la ley. Amén. Ok, amén. Estoy solito yo acá. 613 ordenanzas el Señor les dio, le inspiró, o sea, hizo de todo por mostrarle a su pueblo cómo tenían que vivir. Entre esas ordenanzas estaba esa ordenanza, y de ahí dice a los levitas, Dios les dice: y de esos 10% que las 11 tribus te van a dar, tú me vas a guardar a mí el 10%, o sea, el diezmo de los diezmos, y se lo vas a dar a
el sacerdote Aarón. O sea, esa era la forma que Dios había establecido el tributo o el diezmo. Ok, vamos en la línea de historia. Más o menos de aquí para acá, aquí está cuando se instaura. Aquí fue cuando ya se hizo el tercer diezmo, el 1, el 2 y el 3. Ok, hermanos, pasan de aquí para el siguiente, pasa aproximadamente 1130 años. Más o menos, puede ser más, puede ser menos, antes de algo que ustedes van a darse cuenta. El Señor les da esta ley, pasa todo ese tiempo, 1100 y pico de años, muchísimos años, y algo sucede. El pueblo no está obedeciendo las leyes que el Señor le dio por Moisés. Y llegamos finalmente, hermanos, a ese lugar, a ese versículo tan quemado y ese capítulo tan quemado. Después de esos 1130 años, hermanos, llegamos al famoso Malaquías, capítulo 3, ¿verdad, hermano Jesús? Capítulo 3. Ay, hermanos, el Señor levanta a un profeta llamado Malaquías para llamar la atención, para exhortar al pueblo que por más de 1130 años se apartaron de la ley del Señor, se apartaron de lo que Dios le dijo sí, lo que Dios les dijo no, se apartaron. Y llegamos entonces, hermanos, a ese verso que todos lo sabemos, Malaquías 3, versículo 7. Adelante, hermano Jesús. Así dice Jehová de los ejércitos: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no los guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová. Mas el pueblo dijo, dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Y el Señor les dijo, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor les dijo, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Gracias. Entonces el profeta Malaquías se levanta y le dice a esta gente, por medio del mensaje del Señor, me han robado, ustedes me han robado. ¿Y cómo te robamos? En sus diezmos y en mis ofrendas. Al inicio él está diciendo, recuérdense de la ley, recuérdense de esa ley. Van a ver una cosa, tal vez aquí está. No. Recuerden, incluso viene y les dice, malditos sois, dice esa palabra, pesada y fuerte, pero así es. O sea que eso que está pasando, la falta de hacer eso en ellos, causa hasta maldición. Y ahí, hermanos, comienzan aquellos que ustedes han escuchado. ¿Robará el hombre a Dios? Hermanos, ustedes no están diezmando y ofrendando, le están robando a Dios. Vamos a ver si eso es cierto, pero vamos a ver en qué contexto lo vamos a utilizar. Son cosas muy diferentes. Si alguien, hermano, ustedes han escuchado de pronto que alguien pierde su trabajo y, hermano, fíjese que perdí mi trabajo y lo primero que a veces la gente dice es una pregunta: ¿y estabas diezmando y ofrendando? No, hermano, la verdad no. Pues ahí está, hermano, estás en maldición. Tienes que diezmar. Es más, ve a tu casa y vende lo que tienes y dalo todo al Señor, y ya verás que el Señor te vuelve a bendecir con tu trabajo, y vas a estar bien. Y después hasta les dicen, y otra vez, las ventanas de los cielos. Están agarrando algo fuera de contexto. Las ventanas de los cielos se te van a abrir y van a sobrevenir bendiciones. Tienes que dar. Ustedes han escuchado ese mensaje, pero nadie se pone a pensar, ¿y por qué perdió el trabajo? Tal vez porque llegaba tarde, tal vez porque era irrespetuoso al jefe, tal vez porque era un haragán y que no hacía lo que le pedían. Entonces, ¿fue Dios que le quitó el trabajo? No, fue consecuencia de tu mal desempeño, hermanos. Hay que ser prácticos en realidad. Pero entonces,
No podemos estar aplicando Malaquías de la forma de que ellos vivían. O sea, a ellos se les fue dicho: entonces, si ustedes me robaron, me están robando de lo que habíamos acordado, que era mi pacto, ustedes me están robando. El Señor se lo está diciendo al pueblo de Israel, que estaban en ese pacto. Por esto es el diezmo levítico. ¿Ok? Estamos hasta el momento claros viendo los tres diferentes tipos de diezmos, ¿verdad, hermanos? Ok, sigamos en nuestra línea. De aquí para acá, cuando sale Malaquías, pasan de 400 a 450 años, los cuales la gente le conoce como los años de silencio. Ahí el Señor no se movía, no pasa 400 y pico de años que Dios como que parecía ausente, hasta que, vamos a hacer aquí, sucede algo. Hasta que unos pastores ven una estrella y ellos saben que el Mesías ha nacido. Hasta ahí pasaron los 400 años, vienen saliendo de la ley, nace el Señor. Y hermanos, ahí comienza todo a cambiar. Solo más para arriba. Ahí todo cambia, hermanos. Ahí está la cruz del Señor en ese tiempo, hermanos. El pueblo viene de esto, viene saliendo de esa ley, están en eso todavía, pero viene el Mesías. Y el Mesías, hermanos, todo lo va a cambiar. Todo lo va a cambiar. Por favor, hermano Jesús, Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Hasta ahí nomás. La ley y los profetas, ¿qué dice? ¿Era hasta dónde? Allá está. La ley y los profetas, ¿hasta dónde se acaban? Miren acá, ¿hasta dónde se acaba esto? Hasta Juan. ¿Estamos? La ley y los profetas se terminan hasta Juan. Si en este momento se acaba el servicio, hermanos, yo estoy seguro que más de algún corazón salta de la felicidad y dice: esta es la iglesia que a mí me gusta, esto es lo mío. Ah, no, qué lindo. Ya está claro. ¿Qué más le seguimos, hermanos? Si ya la ley se acabó, hasta Juan y los profetas ya estuvo, ¿qué más? Ya, empaquemos y vámonos. Qué bendición esta iglesia. Aquí ni siquiera de la plata, eso no, porque ya se acabó. Ay, hermanos, Jesús todo lo cambió, pero no necesariamente de la forma que nosotros creemos. La ley y los profetas es hasta Juan. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acabó esta ley y se acabó estos profetas hasta Juan? Sí, se acabó. Pero nadie lee el siguiente versículo. El siguiente versículo, 17, hermano Jesús. El 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Sí, Lucas 16, 17. Pero más fácil, no es. Ahora sí, hermano. Leamos el que está acá. Entonces, vuelvo a decir el 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Estamos de acuerdo? Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Versículo 17. Pero, me recuerdo a mi pastor, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Entonces, ¿qué pasó? Pastor, si ya estaba feliz, ¿por qué me quiere amargar mi domingo? Si ya se acabó la ley. Pero es más fácil, ¿qué es lo que dice? Que pase el cielo y la tierra antes que se elimine, ¿qué cosa? Una tilde de lo que la ley dice. Entonces ya se acabó, no existe, no sirve de nada. Ay, hermanos,
Qué difícil. La ley y los profetas se acabó hasta la ley de la carne, la ley física, la ley por obligación se acabó. Pero la ley no es mala. La ley no es mala. Primero pasa el cielo y la tierra antes que una de la tilde de esas leyes no se cumplan. Ahora comienza lo interesante. Vamos al siguiente versículo, hermanos. Mateo 5, 17. Perdón, Mateo 5, sí, pues 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿Jesús qué vino a hacer? ¿A eliminar la ley? A cumplirla. Ay, hermanos, les dije que se abrocharan los cinturones. Entonces el Señor no vino a eliminar esto. Físicamente ya se acabó. Pero hermanos, el Señor vino a cumplir esta ley. Qué hermoso es esto, hermanos. Él vino a cumplir una ley. Pero alguien me dirá, hermano, pero ¿qué pasó cuando Jesús iba con sus discípulos en el sábado y tenían hambre y se pusieron a cortar? Falló la ley, quebró la ley. Es que Él no vino a cumplir únicamente la ley humana. Él vino a cumplir algo que se llama la ley del Espíritu. Ahora ya no es la ley levítica, ya es la ley del Espíritu. Y es ahí donde muchos se equivocan y dicen, pero es que ahora ya estamos por gracia, pastor. Ya no vivimos bajo la ley, ahora estamos en la gracia. Y piensa la gente que con decir ya vivimos en gracia es como quien dice, ya tenemos libertad. Ya eso no, hermanos, ahora viene una ley. Incluso yo podría decir mayor que esta, que se llama la ley del Espíritu. Ay, hermanos, ¿por qué les digo que mayor a mi punto de vista? Porque viene el Señor y les dice, se ha escuchado que dice de que si alguien te hace mal, ojo por ojo, diente por diente. Yo te digo ahora, dice, en la nueva ley del Espíritu, dice, da la otra mejilla. ¿Cómo así? Dice, o sea, se ha escuchado de que si te encuentran, se ha escuchado en esta ley, si te encuentran en adulterio con una persona, serás traído y serás apedreado. Se ha escuchado. ¿Qué dijo Jesús? Mas yo os digo, si en tu corazón tú estás deseando a la mujer de tu prójimo, ya adulteraste. ¿Se dan cuenta cómo el Señor va levantando el estándar, hermano? Y todavía sale la gente diciendo, es que ya estamos bajo la gracia. Ya no saben ni lo que están diciendo. Ni lo que están, no tienen idea a qué es lo que el Señor Jesús vino a cumplir, hermanos. Él vino a cumplir la ley del Espíritu. Pero entonces, Él estando acá, Él se da cuenta que la ley material, que la ley obligatoria, que la ley levítica no iba a poder funcionar. Entonces Él viene a traer algo que se llama el nuevo pacto. Aquí es el antiguo pacto, el viejo pacto, las leyes iniciales. Pero cuando vino Jesús, Él viene a hacer ¿qué? Un nuevo pacto. Vamos a ver de qué se trata eso, hermanos. Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Aleluya. ¿Cuál es el nuevo pacto? Que el Señor va a poner sus leyes. Él va a poner ya no en unas tablas de piedra. Ahora, ¿cuál es el nuevo pacto? Va a ser mejor, dice ahí, mejor que este. ¿Y cuál será? Que sus leyes ahora van a estar ¿en dónde? En nuestra mente y después en nuestro corazón. Ay, se están dando cuenta que Jesús no vino a eliminar esto. Él viene a decir, ya no será por esta forma. Ahora dice, vendrá un nuevo pacto con las casas de Israel, que en aquel día pondré mis leyes en donde, en la mente y después en el corazón. Pero eso es una etapa.
Es un proceso en el que Dios primero pone una ley en nuestra mente, pero a veces no ha llegado a nuestro corazón. Hermanos, esto es hermoso. Es más, por eso le puse acá: primero en nuestra mente y segundo en nuestro corazón. Vamos a ver algo bien interesante. Hermano, por favor, lea Gálatas 3:24. Gálatas 3, 19 y 24. Sí. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Páreme ahí, hermano. ¿Cuál es entonces el propósito de la ley? Hagamos esa pregunta. ¿Cuál era? ¿Por qué es el propósito? ¿Para qué Dios lo hizo? Sigamos, hermano. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Aleluya. ¿Y qué sigue en el verso 24? Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Aleluya. Esta es la versión de las Américas. ¿Por qué? Porque la Biblia otra dice: la ley vino a ser nuestro ayo. ¿Y quién dice? ¿Y eso con qué se come? No. Entonces le puse por ahí esa versión más clara. ¿Para cuál es el propósito de la ley? La ley es nuestro guía. ¿Qué dice que qué? Que nos lleva a Cristo. ¿Para qué es el propósito de la ley? Para llevarnos de la mano a Cristo. Es más, la Biblia dice que mientras el heredero es niño, dice la Biblia que necesita tutores. Ya es heredero, pero necesita alguien quien le dé la mano y que lo vaya haciendo crecer, que lo ayude mientras es niño. El propósito de la ley, hermanos, era acercarnos a Cristo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, ¿por qué yo les digo lo que dice Hebreos, de que primero es en nuestra mente y en nuestro corazón? Porque la ley es la única que nos va a ayudar. Esto es como les explico, como el típico ejemplo de los jóvenes, de que decían en unas iglesias que hay que poner filtros a los celulares. Jóvenes, todos los jóvenes pónganme los celulares ahí y vamos a pedirle al hermano Álvaro que él le ponga un filtro, un filtro espectacular, que solamente el hermano Álvaro sabe la clave, con 50 dígitos para que nadie pueda meterse a ese filtro. Y ahí están todos los jóvenes y todos tristes y bueno. ¿Y por qué ese filtro? Porque no queremos de que los jóvenes estén en pecado, en pornografía, en cosas sucias del internet. Entonces, ¿qué es el filtro? Pues una forma de guardarlos. Pero eso es la ley, por decirlo así. El filtro ese físico es la ley, es nuestro guía, es quien le va enseñando al joven hasta que la vida de Cristo se va formando en él. Y después ese filtro, con o sin filtro, ya no le pasa nada. Ve un teléfono sin filtro y algo ya se marcó en su corazón porque la ley, el filtro lo logró. ¿Y qué pasa? Después ya no tiene ningún problema. Después ya él sigue de lo más tranquilo y ya no pasa nada, porque la ley, ay, gracias, hermanita, ahí tenía, pero muchas gracias, hermana. ¿Cómo queremos a la hermana Doris? Gracias, hermana. Entonces, ¿me entienden dónde está la ley? Es el filtro. No lo hagas, cuidado, aléjate, hasta que llega la vida de Cristo y ya se caen los filtros, no pasa nada. Eso es un error que se ha cometido en muchos lugares, que solo se enfocan en la ley, en lo que no hay que hacer, pero no se enfocan que la ley, según lo que vamos a leer, se tiene que desaparecer, tiene que menguar hasta que la vida de Cristo entre en nuestro corazón. Ese es el propósito de la ley, que la vida de Cristo se manifieste primero tomaditos de la mano en nuestra mente. Señor, yo no entiendo por qué tengo que dar diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Hermanos, a Dios no le interesa un peso tuyo. Gracias a Dios en este momento, a mí menos, tampoco. Pero a Dios no le interesa. ¿Por qué? Porque les dije, miremos el espíritu del por qué Dios hace las cosas. Porque Él sabe, hermanos, que en nuestro corazón todos amamos el dinero. La Biblia lo dice. ¿Qué es lo que dice que es la raíz de todos los males? El amor al dinero.
Entonces Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe por qué Él tiene que poner inicialmente una ley, un guía que nos diga no, es así, vamos a hacer. ¿Hasta qué? Hasta que la vida de Cristo. Ya, sigamos leyendo el otro versículo, hermano Jesús, por favor. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea que está próximo a desaparecer. O sea que no siempre tenemos que estar con la ley encima. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. El primer pacto se acaba. ¿Me están entendiendo, hermanos? Se acaba. Dios no está interesado, sino hasta que Dios ya forme la vida, el desprendimiento, el no tener el amor al dinero en tu corazón, el libertarte. Hasta ahí tú ya olvídate, ya no estás pensando, ay, ¿será que no doy? ¿Será que sí? Hermano, ya es un estilo de vida. Ya en esa etapa, en ese pedacito de nuestro corazón, ya la vida de Cristo ya está grabada. Hermanos, en esta iglesia hay gente que con esta explicación o sin esta explicación, la vida de Cristo ya está en ellos en esta área. Se los puedo asegurar, lo puedo ver. Qué bueno que no ponen el nombre porque no me atrevería. Pero se dan cuenta aquella cajita de cartón que está por allá que el hermano Jaimito nos hizo. Esa cajita de cartón yo la voy a tener hasta que el Señor me lleve, hermanos. Es un regalo que tenemos. Es una cajita de cartón que nunca se le hace publicidad a la gente, que vaya a dar, que ponga, que hermano sea fiel, que nunca nos hemos puesto en esa posición. Pero aquí hay gente de que saben de la ley del Espíritu. La ley de Cristo ya está formada en su corazón, se los aseguro. Cuando llegamos de pronto en la tarde o al otro día a la casa, hermanos, delante del Señor, yo no sé quién da, quién no da. No pedimos que ponga el nombre, no me interesa, sinceramente. Es más, yo soy muy malo para hacer cuentas. Nunca me he llevado con el efectivo. Yo soy más de tarjetas o transferencias, pero efectivo, olvídense, yo me hago muy malo. Entonces, ¿cómo es que dicen? Me hago papilla. Entonces es mi esposa la que está encargada de eso. Ella es todo lo contrario a mí, es buenísima, mejor dicho, un centavito, ella sabe dónde está. Yo, hermano, yo abro la billetera y por arte de magia ahí hay dinero, no sé de dónde salió, pero yo sé que ella es la que me está pendiente que no se me acabe, pero ella es muy buena en eso. Entonces llega y de pronto ya está haciendo las cuentas y algo pasa. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces ella ya sabe, ha pasado muchas veces, aparece un sobrecito, aparece ese sobrecito, hermano, y me lo dice y me lo da, no tengo ni idea, 1,000 pesos, 2,000, 5,000, ni idea cuánto da, porque ella me lo pasa vacío y me dice, mira, aquí hay uno de los que te gusta. ¿Y qué creen por qué me gusta? Porque hay alguien entre ustedes que Dios lo bendiga, y no saben cuánto me anima saber de que esta vida de Cristo ya está en algunos de ustedes. Pone escrito en su sobrecito frases como: mi Dios, yo te doy gracias por guardarme. Aquí te doy lo que es tuyo. Te amo, con una poesía hermosa. O sea, unas frases de amor que le da a Dios que me conmueven. ¿Y saben qué hago con esos sobrecitos? Ahí los tengo guardados. Yo no sé hasta cuántos voy a llevar, pero yo yo digo, wow, Señor, aquí hay vida. A mí no me interesa ver 5,000, aquí no hay vida. No, yo ni sé. Aquí hay vida, aquí hay gente que te conoce, que saben lo que es el ser desprendido y darle a Dios. Aquí hay en medio de ustedes. Y los bendigo, hermanos. Los bendigo con todo mi corazón por esa vida de Cristo, por desprenderse y por entender lo que es la ley del Espíritu, hermanos. Aleluya. Entonces, dijimos que la ley es nuestro guía y que está a punto de desaparecer. Es por eso, hermanos, que el evangelio del temor no funciona. Si no das, te va mal. Si no estás aquí a cuentas, si no me traes la cuota. O en lugares que he escuchado de que vas a traer gente y estás obligada a 5 personas al mes y tienes que convencerlos para que te den plata, y la primicia, y el diezmo, y la ayuda al no sé qué, y el protemplo, y hermano, y todo es plata. ¿Alguien ha escuchado o ha sabido de esas iglesias?
todo es plata. Hermanos, qué horrible. La próxima semana es un bonus, es algo muy hermoso, porque tenemos que descubrir unas respuestas. Después se los voy a decir. Pero hermanos, el que tiene la vida del Espíritu entiende estas cosas. Como lo dije al inicio, el que está en la carne, desde aquí ya se fueron. Desde cuando terminamos por acá, y en su mente ya están en el carro. Ya el pastor dijo que eso no vale y ya se fueron. Aquí están en cuerpo, pero en su mente ya están por allá, porque les interesa no pasar a la vida del Espíritu. Amén. Miramos lo que dice entonces Romanos, hermano Jesús, perdón. Romanos 8, 1 al 5. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí deténgame. Entonces, si no das, estás en maldición. Si no das es porque estás en pobreza, es porque no da. Eso es obvio. Hermanos, aquí hay maldición. En la ley del Espíritu, uno no da por obligación. No, uno da porque la ley del Espíritu lo motiva a uno a darle al Señor. Pero aquí no hay maldición, hermanos. Yo conozco gente que incluso tienen hasta temor porque tal vez una necesidad, un niño se enfermó y tuvieron que, no sé, tenían algo y decían: Señor, o sea, voy a la iglesia, esto es para ti, pero mi hijo se está muriendo y necesita un jarabe. ¿Y de dónde? Señor, provéeme. Y voy a la farmacia, provéeme, y no aparece nada. Y Señor, perdóname, por favor me vende un jarabe. Y mucha gente por esas acciones se sienten que están en maldición. No le di, Señor, ay no. Casi que dicen: mejor que se muera mi hijo y no tocar eso. Hermanos, aquí hay maldición. Aquí no hay maldición, hermanos. Aquí lo que hay es vida. Aquí lo que hay es vida, hermanos. No hay maldición, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero miren lo que decía, y volvamos a poner, hermano Santi. ¿Cuál estamos? Volvamos otra vez, Romanos 8, 1 al 5, hermano Santi, el 1. Por consiguiente, no hay ninguna condenación. No hay condenación. Adelante, hermano. para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Páreme ahí. ¿A quiénes? Los que andan conforme a qué. ¿En quiénes no hay condenación? ¿En quiénes sí hay condenación? En los que están en la carne. Pero los que están en el Espíritu no tienen condenación. Continuemos, hermano Jesús, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. La ley del Espíritu nos liberó. Pero aquellos que no digamos nos liberó, porque si yo ando en la carne, a mí no me ha liberado. A los que andan en el Espíritu son los que esta ley ha liberado, no los que andan en la carne. ¿Estamos de acuerdo? Continuemos. Porque lo que no pudo, hermano Santi. porque lo que no pudo hacer la ley, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Era imposible a esta ley hacer ese efecto. ¿Por qué? Porque no había venido Cristo. Ahora dice, enviando a su Hijo en semejante a la carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado por la carne, porque era imposible para la ley. Pero ahora con Cristo todo cambia. Siguiente versículo, hermano. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Hermano Santi, disculpe. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Siguiente. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Qué importante entender que ahora es la ley del Espíritu, y los que viven conforme al Espíritu logran entender estas cosas, porque los que son de la carne únicamente piensan en cosas de la carne. ¿Y para qué plata? ¿Y para qué? Si a Dios no le interesa la plata,
Claro que no, hermano. La Biblia dice que Él es el dueño del oro y la plata. Él es el creador de todo. ¿Le va a interesar a Él unos pesos que le traigamos, hermano? No, para nada, hermanos. Pero esto es a los que andan en el Espíritu. Los que andan en la carne solo piensan en cosas de la carne, y en ellos, hermanos, ahí sí hay una maldición. En los que hay en el Espíritu no tienen esa maldición, pero ya trabajan en su corazón conforme a la ley del Espíritu, tomando en cuenta lo que hablamos hace poco. ¿Para qué es la ley? Para guiarnos, para tomarnos de la mano, primeramente, hasta que esta ley esté en nuestra mente. Tengo que hacerlo, Señor, ¿te agrada esto? De pronto no lo entiendo al 100%, pero tengo que hacerlo. La ley me está ayudando, me está formando un carácter, me vuelve alguien responsable. Hasta que la ley se va y dice: yo no tengo que hacerlo, yo anhelo hacerlo. Ya no es por obligación, ya es un anhelo. El pastor me contaba esta semana y me decía: es increíble, me dice, hay gente que de pronto pasan 2-3 años sin reunirse en una iglesia, y llegan a la iglesia y sí quieren hacerse miembros y toda la cosa, muy bonitos, y entre esas pláticas vienen y le dicen al pastor: ay, qué bueno, pastor, que ya tenemos casa, ahora vamos ya a comenzar a diezmar. Entonces, qué espiritual se oye. Pero el pastor me dice: una oveja con la ley del Espíritu, lo correcto es decir: he estado 3 años que Dios me ha alimentado, 3 años el Señor me ha guardado, 3 años el Señor me ha dado la vida y la fuerza para trabajar, 3 años yo no toco lo que es de Dios. Y cuando algún día el Señor me dé un lugar donde puedan darme pan y vino, ya después veremos esto, donde yo reciba algo del sacerdote de Dios, cuando el Señor me bendice, ¿qué es lo correcto? La ley del Espíritu dice: pastor, esta es mi iglesia. Llevo tantos años sin congregarme, pero la iglesia no hace en mí el carácter. El espíritu de vida, la ley del Espíritu ya está en mí. Aquí están los diezmos, pastor. Aquí están las ofrendas. El pastor no está ni pidiendo ni nada. Ahí se pueden dar cuenta de alguien cuando la ley del Espíritu ya está funcionando. Ya no necesitas hacerlo ni porque te vean, ni poner el sobrecito, ni como los publicanos: ay, aquí traigo mi diezmo. Allá molestábamos a un hermano de la iglesia de que la cajita era más grande. Yo le decía: wow, con tus diezmos hay que hacerle un agujero más grande porque eso ni cabe. No se trata de que alguien me esté viendo, que no, hermanos, no se trata de eso. Es la actitud de lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Cuántos todavía dicen amén? Ay, hermanos, ojalá que al final de esto, ya estamos acabando, solo la introducción para el siguiente tema de la otra semana es esto. Ojalá que no les vaya a pasar. La semana pasada hablamos de alabanza, ¿se recuerdan? Y yo vengo y les digo a mis hijos entre la semana, a veces les digo: ¿qué fue lo que más les gustó? ¿Qué fue lo que más aprendieron? Y a veces me dicen: no, esto, y es bonito. Pero la semana pasada sí me dio risa. Ojalá que algo podamos, que no nos pase lo mismo. Porque yo les dije: ¿qué aprendieron de la alabanza? Sí, algo que nos marcó la vida, precioso. ¿Cuál fue? Que la gallina dejó a sus pollitos. ¿Alguien se recuerda de eso, hermano? Los que estuvieron aquí el domingo pasado se recuerdan de eso. Fue lo que les gustó, que las gallinas dejó. Entonces, ojalá que hoy podamos de alguna manera absorber estas cosas y de verdad pedirle al Espíritu Santo que marque estas cosas en nuestro corazón, hermanos. Ya voy terminando con esto. A esta etapa le vamos a poner acá, le vamos a llamar cambio de ley. Cambio de ley, ¿ok? Vamos a ponerle a la etapa de Cristo el cambio de ley. ¿Por qué? Porque la ley decía y los profetas eran hasta Juan, ¿ok? Y ahora el Señor ya nos explicó cuál es la ley que aplica. Ya no es la ley levítica, es la ley del Espíritu. Hasta ahí estamos bien. Pero pasa una cosa y que tenemos que descubrirla. Hermanos, léame por favor ahí la última cita, creo que es, hermano Jesús. Hebreos 7:12. Ya tenemos en este momento algo, hermanos. Aquí les voy a hacer una flechita. Ya tenemos que la ley levítica se elimina y se pasa ahora a la ley del Espíritu. Ok.
La ley levítica la eliminamos, no nos aplica. Pero no es que ya dijimos, no es que no sirva para nada. Eso es importantísimo. Es que Dios, hermanos, antes de terminar esto Dios no, en Malaquías 3 versículo 1 dice, porque Jehová no cambia. El Señor no es como nosotros, que hizo una cantidad de leyes y después dijo, ay, me equivoqué, vamos a hacer una cosa, perdónenme, me equivoqué y ahora ya, nada de eso ya no me sirve. No, ahora vamos a poner la ley del Espíritu y es nueva, no tiene nada que ver con la antigua. No, el Señor no es como nosotros que nos equivocamos. No, el Señor ese papelito no lo hace así. Él dice que ninguna tilde de su ley va a pasar por alto. Amén. Pero está eliminada la ley. O sea, no es de que, espero que no me malentiendan como quien dice, la ley de Levítico ya no. La ley de Levítico nos va a traer a la ley del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ya descubrimos en esto que ya tenemos el cambio de ley. Ya tenemos aquí el cambio de ley. Ya descubrimos que ahora ya no es la ley del que tienes que hacer, ya es la ley del Espíritu. Pero pasa algo necesitamos descubrir, hermano. Diga, el último. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Ya sabemos del cambio de la ley. Pero ahora, ¿quién es el nuevo sacerdote? Porque dice, porque cambiando el sacerdocio, también se tiene que cambiar la ley. Ya cambiamos la ley, ya es la ley del Espíritu. ¿Y el sacerdocio? ¿Qué pasó con eso? ¿Quién será? Aleluya. El nuevo sacerdote, hermanos, es el que nos va a dar la pauta de su vida, de cómo esto va a trabajar. La próxima semana vamos a continuar, hermanos, no se pierdan. Vamos a hablar del nuevo sacerdote. Será conforme al sacerdocio de acá. ¿De dónde sale ese sacerdote? Vamos a hacer unas preguntas, como les dije, una clase como de bonus muy interesante y que yo sé que les va a ayudar, nos va a ayudar, porque siempre tenemos que comenzar con nuestra mente, ¿verdad? Vamos a descubrir van a haber unas preguntas que tenemos que resolver, entre las cuales, ¿a quién le ofrecemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas? Otra pregunta que tenemos que descubrir es, ¿por qué Él está interesado en dinero? Vamos a ver cuál es la ganancia que tenemos en todo eso. Y una pregunta muy buena que también vamos a descubrir es, ¿para qué se debe de usar en la casa del Señor las finanzas? Esa clase no me la pierdo. Esa clase tenemos que compartirla a la luz de este libro, que de pronto cada vez más, que de pronto en las iglesias cada vez más este tema no lo tocan. Es cosa de ellos. A mí me interesa las ovejitas que están acá, y por eso vamos a descubrir en la tercera pregunta, ¿qué es lo que está supuesto la iglesia a hacer con las finanzas? Oh, pastor, el templo y vamos a ver. Pues si tenemos que hacer pro templo, vender galletas y salir para hacer un templo, pues vamos a descubrirlo. No es que esté malo, pero vamos a ver. Entonces, no se pierdan la próxima semana. Traigamos un corazón abierto. Bajo tus alas quiero